La siguiente función que estudiaremos es la función DESPROM, que nos permite calcular el promedio de las desviaciones absolutas de un conjunto de datos respecto a su media. Este cálculo nos permitirá medir la dispersión de los valores en un conjunto de datos. La forma de calcular estas desviaciones es como se encuentra en la parte inferior. Hallamos las desviaciones de cada uno de los valores respecto a su media, tomamos el valor absoluto, luego realizamos la sumatoria y finalmente lo dividimos entre el número de datos. Esta función requiere como argumentos cada uno de los valores para los cuales calcularemos el promedio de estas desviaciones. Ahora, para aplicar esta función, pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, contamos con una variable llamada x y sus respectivos valores, y queremos calcular el promedio de las desviaciones de estos valores respecto a su media. Y para ello llamamos a la función DESPROM y digitamos cada uno de los valores de la variable x y obtenemos como resultado 6.3223. Ahora, para comprobar este resultado lo realizaremos manualmente. Primero tenemos que calcular el promedio de los valores de la variable x y para ello utilizamos la función promedio. Los argumentos serán los valores de x y obtenemos como resultado 30.4545. Una vez que tenemos calculado el promedio, vamos a calcular cada una de las desviaciones. Para ello tenemos que fijar el valor del promedio presionando F4. Luego podemos arrastrar la fórmula. Ya tenemos todos los valores de las desviaciones para cada valor de x. Luego debemos calcular el valor absoluto y para ello utilizamos la función ABS. Esto lo realizamos para cada uno de los valores de las desviaciones y luego arrastramos la fórmula. Luego tenemos que realizar la sumatoria de estos valores y luego dividirlos entre el número de datos. Esto lo podemos hacer con la función promedio. Seleccionamos el rango de datos de las desviaciones absolutas que acabamos de calcular y presionamos Enter. Y obtenemos como resultado 6.3223, que es el mismo número que hallamos al utilizar la función DESPROM. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función desvía2, que nos permite calcular la suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores individuales de una variable respecto a su media. Esta función requiere como argumento el rango de los valores para el cual calcularemos dicha sumatoria de las desviaciones respecto a su media. Para aplicar esta función pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, nuevamente nos enfrentamos a los valores de la variable x y ahora queremos calcular la sumatoria de las desviaciones de los valores individuales de x respecto a su media. Por lo tanto, llamamos a la función desvía2. Y digitamos los valores individuales de la variable x y obtenemos como resultado 1133.45. Ahora realizaremos el cálculo manualmente. Para ello primero calculamos el promedio utilizando la función promedio. Digitamos los valores de x y obtenemos 30.45. Ahora hallaremos las desviaciones de cada valor individual respecto a la media. Para poder arrastrar la fórmula fijamos el valor de la media y luego arrastramos para los demás casos. Luego utilizamos la función potencia para poder elevar al cuadrado estas desviaciones. Luego arrastramos la fórmula y obtenemos así las desviaciones al cuadrado para cada uno de los valores. Finalmente utilizamos la función suma, seleccionamos nuestro rango y obtenemos como resultado 1133.45, que es el mismo valor que hallamos al utilizar la función desvía2. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función pendiente, que nos permite calcular la pendiente de un modelo de regresión lineal univariado. Como podemos ver, el modelo de regresión univariado se expresa como y sub i igual a beta 1 más beta 2 por x sub i más epsilon sub i, donde y sub i es la variable explicada y x sub i
es la variable explicativa. Mediante la función pendiente estaremos calculando los valores estimados de beta 1 y beta 2, a partir de los cuales luego estimaremos los valores de y sub i. Esta función requiere como argumentos el rango de la variable y, así como también el rango de la variable x. Podemos ver en la parte inferior la fórmula mediante la cual se calcula la pendiente del modelo de regresión lineal univariado. Ahora, para aplicar esta función, pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, nuevamente nos enfrentamos a la variable producción y desempleo, ambas de Estados Unidos, con las que hemos venido trabajando también en nuestra sesión de herramientas estadísticas. Sabemos que tenemos en total 660 datos y ahora queremos estimar la pendiente para un modelo de regresión lineal univariado. El modelo de regresión lineal univariado es este, y cuando hallamos los betas estimados tenemos este modelo. Ya no se encuentra el error y los valores de y son estimados. En este caso, y sería producción y x sería desempleo. Entonces, para calcular el beta 2 estimado, llamamos a la función pendiente. Digitamos sus argumentos, que son el rango de la variable y y el rango de la variable x. Y obtenemos como resultado 1.97. Ahora, para poder comprobar este valor, tendríamos que utilizar la fórmula para calcular los parámetros del modelo de regresión lineal univariado. Esta fórmula es x transpuesta x inversa por x transpuesta y, donde x y y son matrices. Entonces tendríamos que construir nuestras matrices. Y en realidad es un vector, es una matriz n por 1, entonces es un vector. Para poder construir x tenemos que tener en cuenta que su primera columna está compuesta por números 1, debido a que el primer parámetro del modelo no va multiplicado por la variable x, y la segunda columna está compuesta por los valores de la variable x, en este caso desempleo. Entonces construimos nuestra matriz x. Luego copiamos los valores de desempleo. Y así obtenemos nuestra matriz x. Luego necesitamos la transpuesta. Entonces copiamos los valores de la matriz x, control C, y luego los pegamos. Para ello utilizamos en opciones de pegado la opción de transponer. Y así es como obtenemos nuestra matriz transpuesta. Vamos a quitarle los bordes y a seleccionar solo los bordes externos. Ahora que ya tenemos ambas matrices, podemos calcular la multiplicación de x transpuesta x. Y esta matriz será de orden 2 por 2. Ello lo sabemos porque la matriz x transpuesta es de orden 2 por 660. Tenemos dos filas por 660 columnas. Y la matriz x es de orden 660 por 2, debido a que tenemos 660 filas y 2 columnas. Entonces la multiplicación de estas dos matrices nos dará una matriz de orden 2 por 2. Entonces seleccionamos el espacio para una matriz de orden 2 por 2 y luego llamamos a la función mmult, la cual estudiamos en nuestra sesión 2 de herramientas matemáticas. Luego seleccionamos su rango, que son las dos matrices. Primero la matriz x transpuesta y luego la matriz x. Cerramos paréntesis y presionamos Control Shift, y teniendo presionado Control Shift, luego Enter. Y vemos que hemos obtenido nuestra matriz x transpuesta x. Ahora tenemos que invertirla. La inversa de esta matriz también será de orden 2 por 2, y para ello llamamos a la función minversa. Seleccionamos la matriz que queremos invertir, cerramos paréntesis, presionamos Control Shift y luego Enter. Y así obtenemos la inversa de x transpuesta x. Ahora queremos calcular x transpuesta y. Sabemos que x transpuesta es de orden 2 por 660 y la matriz y es el vector de la variable y, en este caso producción, y sabemos que este vector es de orden 660 por 1. Hay solo una columna y 660 datos, entonces la matriz x transpuesta y será de orden 2 por 1, es decir, será un vector de dos filas y una columna. Entonces seleccionamos dos filas y una columna y llamamos a la función mmult.
La primera matriz es X transpuesta, así que seleccionamos X transpuesta. Luego seleccionamos la matriz Y. Cerramos paréntesis, Control Shift y luego Enter. Y así obtenemos el resultado de X transpuesta Y. Luego tenemos que hallar X transpuesta inversa, que ya la tenemos, y multiplicarla por X transpuesta Y. Tenemos en el primer caso una matriz de orden 2×2 y en el segundo caso una matriz de orden 2×1. Entonces el resultado será una matriz de orden 2×1. Nuevamente llamamos a la función mmult y multiplicamos X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. Cerramos paréntesis, presionamos Control Shift y luego Enter. Y obtenemos así los dos valores de los dos parámetros, beta 1 y beta 2 estimados. Y podemos ver que beta 2, aquí el primer valor es beta 1 y el segundo es beta 2, y obtenemos que beta 2 es 1.9737, que es el mismo valor que obtuvimos al utilizar la función pendiente. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función intersección.eje, que nos permite calcular el intercepto de un modelo de regresión lineal univariado, es decir, nos permitirá calcular beta 1 sombrero. Esta función requiere como argumentos el rango de los valores de la variable explicada y, así como también el rango de los valores de la variable explicativa x. La forma de calcular beta 1 sombrero es el promedio de la variable explicada menos la multiplicación del promedio de la variable explicativa por beta 2 sombrero. Ahora, para aplicar esta función, pasaremos a la hoja de Excel. Tenemos aquí nuevamente las variables con las que trabajamos el ejemplo anterior, pero ahora queremos calcular beta 1 estimado, es decir, la intersección del modelo de regresión lineal univariado. Y para ello llamamos a la función intersección.eje. Los argumentos serán la variable explicada y la variable explicativa. Y vemos que obtenemos como resultado el número menos 0.5783. Y en el ejemplo anterior, donde calculamos beta 1 y beta 2 estimados, con las funciones matriciales vemos que obtuvimos beta 1 sombrero igual a menos 0.5783, que es el mismo valor que hemos obtenido ahora utilizando la función intersección.eje. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función coeficiente.r2, que nos permite calcular el coeficiente de determinación r cuadrado entre dos variables. El r cuadrado mide el porcentaje de variabilidad en la variable y, que es explicado por la regresión, es decir, por su asociación con la variable x. En el modelo de regresión lineal univariado, el coeficiente de determinación r cuadrado es el cuadrado del coeficiente de correlación lineal r minúscula, que fue el que estudiamos en la sesión de herramientas estadísticas. La función coeficiente.r2 requiere como argumentos los rangos de las variables x e y. Podemos ver a la izquierda la forma en cómo se calcula el coeficiente de determinación r cuadrado. Ese cuadrado de x y es la covarianza entre x e y. Asimismo, SCR es la suma de los cuadrados de la regresión, SCT es la suma de los cuadrados totales y SCE es la suma de los cuadrados de los errores. Ahora, para aplicar esta función pasaremos a la hoja de Excel. Tenemos nuevamente el ejemplo con el que hemos estado trabajando, los datos de producción y desempleo, y queremos calcular el R cuadrado para ese modelo. Entonces llamamos a la función coeficiente.r2. Digitamos los argumentos que son los datos de cada una de nuestras dos variables. Presionamos Enter y obtenemos el número 0.6546. Es decir, el desempleo o las variaciones en el desempleo explican el 65.46% de las variaciones en la producción. Ahora, para comprobar esto, llamaremos a la función coeficiente de correlación. Nuevamente digitaremos ambas variables. Vemos que obtenemos 0.8090. Ahora tenemos que elevar este resultado al cuadrado con la función potencia para comprobar si R2 ha calculado el coeficiente de determinación correctamente.
y vemos que obtenemos 65,46,049, que es el mismo número que obtuvimos al utilizar la función coeficiente.r2. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función error.típico.xy, que nos permite calcular el error típico o estándar de los errores en el modelo de regresión lineal univariado. Debemos recordar que los errores son la resta de los valores reales de la variable explicada y los valores estimados de la variable explicada. El error típico es una medida de la cuantía de error en los pronósticos de los valores de la variable explicada. La fórmula para calcular el error típico es la raíz de 1 sobre n-2 por la sumatoria de las desviaciones entre el valor real y el valor estimado al cuadrado. Esto para la variable explicada. Sin embargo, si estuviésemos trabajando con el modelo multivariado, dentro de la raíz ya no tendríamos 1 sobre n-2, sino 1 sobre n-k, donde k es el número de parámetros que hay en el modelo. Para el caso univariado es 1 sobre n-2, debido a que hay dos parámetros que se van a estimar, beta 1 y beta 2. Finalmente, la función error.típico.xy requiere como argumentos el rango de los valores de la variable explicada y y el rango de los valores de la variable explicativa x. Para aplicar esta función pasaremos ahora a la hoja de Excel. Nuevamente tenemos los valores del modelo lineal univariado con el que hemos estado trabajando, en el que la producción es explicada por el desempleo. Queremos calcular ahora el error típico de nuestro modelo, y para ello llamamos a la función error.típico.xy y digitamos los argumentos. El primero de ellos son los valores de la variable explicada y el segundo argumento son los valores de la variable explicativa x. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 2.7975. Este es el error típico o error estándar de nuestro modelo. Ahora vamos a calcularlo manualmente, tal como aparece aquí a la derecha. Entonces vamos a realizarlo. Primero tenemos que hallar los valores de la producción, los valores estimados de la producción. Para ello vamos a utilizar los valores de los parámetros estimados, beta 1 y beta 2 sombrero, que los hemos calculado previamente cuando estudiamos la función pendiente y la función intersección punto eje respectivamente. Entonces, para calcular cada uno de los valores de la producción estimados, tenemos que usar el modelo que está aquí. Y sub i sombrero es igual a beta 1 sombrero más beta 2 sombrero por x sub i. A beta 1 sombrero le sumamos la multiplicación de beta 2 sombrero por x sub i, es decir, cada uno de los valores del desempleo, y fijamos los valores de los parámetros beta para poder arrastrar la fórmula. Luego la arrastramos. Y ya tenemos calculados ahora cada uno de los valores de la producción estimada. Luego tenemos que calcular las desviaciones del valor real de la producción y el valor de la producción estimados mediante nuestro modelo de regresión lineal univariado. Arrastramos para obtener los demás valores y ahora tenemos que elevar estos resultados al cuadrado. Para ello utilizaremos la función potencia y luego arrastramos para los demás casos. Finalmente tenemos que sumar estos valores y obtenemos el número 5149.56. Ahora tenemos que calcular n-k, en este caso n-2. Tenemos que n, el número de datos era 660. Podemos ver aquí en el recuento 660. Y k es 2 debido a que hay dos parámetros estimados, obteniendo 658. Luego este dato tenemos que invertirlo y obtenemos el siguiente número. Ahora tenemos que calcular la raíz. Para ello utilizamos la función raíz de la multiplicación de ese número por el de la sumatoria que calculamos. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 2.7975, que es el mismo valor que encontramos al utilizar la función error.típico.xy. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función estimación.lineal. Esta función nos permite calcular una matriz con los principales parámetros de un modelo de regresión lineal univariado o multivariado. En el primer caso, en el caso del modelo de regresión lineal univariado, obtendremos una matriz de orden 5×2. Tendremos
5 filas y 2 columnas. En esta matriz podemos encontrar los valores de beta 1 y beta 2 estimados, así como sus respectivos errores estándar, los cuales se encontrarán en la segunda fila. En la tercera fila encontraremos el R cuadrado, el coeficiente de determinación, así como el error estándar del modelo. En la cuarta fila encontraremos el valor F para la prueba de la significancia del modelo, así como los grados de libertad de los residuos en el modelo. Finalmente, en la última fila encontraremos la suma de los cuadrados de la regresión, así como la suma de los cuadrados de los residuos. Y en el caso que estemos trabajando con un modelo de regresión lineal multivariado, en la matriz de resultados de la función estimación lineal, las dos primeras filas se verán alteradas, porque ahora nos mostrarán no solo dos parámetros, sino todos los parámetros que estemos estimando, dependiendo de con cuántas variables estemos trabajando en el modelo multivariado. Podemos ver aquí en los gráficos, en ambos cuadros, cómo es que se nos presentarán los resultados. Y vemos que en el caso multivariado tenemos cada uno de los beta estimados de nuestro modelo, empezando de izquierda a derecha por el último beta estimado, así como su respectivo error estándar. Esta función, estimación punto lineal, requiere como argumentos los rangos de las variables y, x, y nos pide también elegir si queremos estimar el modelo con o sin intercepto, es decir, si queremos incluir beta 1, así como también nos pide especificar si se quieren todos los parámetros de la matriz o solo los parámetros beta estimados. Es decir, podemos obtener la matriz completa o solo los betas. Ahora, para aplicar esta función, pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, aquí tenemos nuevamente nuestro modelo en el que la producción es explicada por el desempleo, y trabajaremos con este modelo para el caso univariado. Pero para el caso multivariado trabajaremos un segundo modelo, en el cual explicaremos la tasa de interés mediante las variables inflación y producción. También variables con las que hemos trabajado en sesiones pasadas, en específico en la de herramientas estadísticas. Ahora, en el primer caso, para poder utilizar esta función estimación punto lineal, decíamos que tenemos que seleccionar una matriz de orden 5×2, 5 filas por 2 columnas. Luego que la hemos seleccionado, llamamos a la función estimación punto lineal y digitamos sus argumentos. Primero, los datos de la variable y, luego los datos de la variable x. Luego tenemos que digitar falso o verdadero, dependiendo si queremos calcular el parámetro beta 1 o no. En este caso sí queremos que lo calcule, por lo tanto elegimos verdadero. Y finalmente elegimos si queremos que nos devuelva todas las estadísticas de la regresión o solo queremos que nos devuelva los parámetros. En este caso queremos que nos devuelva los 10 datos que veíamos en la presentación, por lo tanto elegimos nuevamente verdadero. Cerramos paréntesis y presionando Ctrl Shift damos Enter. Y obtenemos así los 10 valores. Como podemos ver, 1.97 es beta 2 estimado, menos 0.58 es beta 1 estimado. En la segunda fila podemos obtener los errores estándar de cada uno de estos dos parámetros. En la tercera fila el R cuadrado y el error estándar del modelo. En la cuarta fila el valor para la prueba F, así como los grados de libertad de los errores. Y finalmente la suma de los cuadrados de la regresión, así como la suma de los cuadrados de los errores. Podemos comprobar alguno de estos valores. Por ejemplo, beta 1 lo calculamos anteriormente con la función intersección y este valor era 0.5783, que es el mismo que tenemos ahora, 0.5783. Asimismo, el valor de beta 2 estimado nos dice que es 1.9737, que es el mismo que calculamos con la función pendiente. De igual forma tenemos que el R cuadrado nos dice que es 65%, exactamente 65.46%, que es el mismo que obtuvimos con la función coeficiente.R cuadrado. El error estándar nos dice que es 2.7975, que es el mismo que calculamos con la función error típico, 2.7975. Y de esa forma es como obtenemos los principales estadísticos y parámetros de nuestro modelo de regresión lineal univariado. Ahora, en el caso multivariado, en este caso tendremos dos variables explicativas. Por lo tanto, calcularemos
beta 1, que será el intercepto, beta 2, el cual está relacionado con la inflación, y beta 3, que estará relacionado con producción. Y este modelo nos servirá para explicar la variable tasa de interés. Nuevamente tenemos que seleccionar una matriz en la que hayan 5 filas, y esta vez tenemos que considerar 3 columnas, debido a que tenemos 3 betas a estimar. Sin embargo, como podemos ver en el cuadro, tendremos algunos espacios en blanco. En este caso serán estos 3 espacios que aparecerán en blanco, debido a que para las 3 últimas filas solo tendremos 2 columnas con datos, y la última aparecerá en blanco o nos arrojará valores NA. Entonces, para obtener los parámetros y principales estadísticos de este modelo, tenemos que seleccionar nuestra matriz, en este caso de orden 5×3, y luego llamar a la función estimación.lineal. Seleccionamos los parámetros, en este caso, primero la variable explicada, que es la tasa de interés, y luego las variables explicativas, en este caso inflación y producción. Luego elegimos verdadero para que calcule el intercepto, y luego nuevamente elegimos verdadero para que calcule todos los estadísticos adicionales que queremos obtener. Luego que cerramos paréntesis, presionamos Ctrl Shift, y manteniéndolos presionado, presionamos luego Enter, y obtenemos así los resultados. Como decíamos anteriormente, estos 3 datos aparecen como NA debido a que solo va a calcular valores en las 2 primeras columnas de las 3 últimas filas. Entonces aquí tendríamos que beta 1 es 1.25, beta 2 es 0.97 y beta 3 es 0.09. Cada uno de sus errores estándar se encuentran debajo de ellos. El R cuadrado en este modelo es de 57%, el error estándar es 2.36. Asimismo también tenemos el valor de la F para la significancia del modelo. Los grados de libertad ahora nos dice que son 657, debido a que tenemos 660 datos y 3 parámetros que hemos estimado. 660 menos 3 es 657. La suma de los cuadrados de la regresión es 4961.12 y la suma de los cuadrados de los errores es 3671.39. Y así es como utilizamos la función estimación.lineal para el caso del modelo de regresión lineal univariado y para el caso del modelo de regresión lineal multivariado. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función estimación.logarítmica, que nos permite calcular una matriz con los principales parámetros de un modelo de regresión exponencial, al cual se le aplica una transformación lineal para así reexpresarlo como un modelo de regresión lineal en parámetros. Si vemos aquí, vemos que dice en el caso univariado y tenemos el modelo de regresión exponencial, al cual al tomarle logaritmos en ambos lados, obtenemos que y sub i se vuelve logaritmo de y sub i, luego el parámetro alfa se vuelve logaritmo de alfa. Por la propiedad multiplicativa del logaritmo, vemos que esta multiplicación se vuelve ahora una suma y el exponente x sub i baja, teniendo ahora x sub i por el logaritmo de beta. Y luego le agregamos la nueva perturbación. Entonces, como vemos, tenemos que el modelo que inicialmente era exponencial ahora es un modelo lineal en parámetros, el cual también se puede estimar aplicando mínimos cuadrados ordinarios. Al igual que en el caso de la función estimación.lineal, cuando utilizamos la función estimación.logarítmica, obtenemos como resultado una matriz en la cual encontraremos los principales parámetros y estadísticos del modelo. Si trabajamos en el caso univariado, es decir, cuando tenemos una única variable x o variable explicativa, obtendremos como resultado una matriz de orden 5×2, es decir, 5 filas y 2 columnas, en la que encontraremos los parámetros del modelo, alfa y beta en este caso, sus respectivos errores estándar, el R cuadrado del modelo, así como el error típico, también el valor F para la prueba de la significancia del modelo, los grados de libertad, así como también la suma de los cuadrados de la regresión y la suma de los cuadrados de los errores. Sin embargo, si trabajamos con el modelo multivariado, es decir, cuando tenemos k-1 variables x o variables explicativas, que es en el caso de la ecuación que encontramos en la parte inferior, en ese caso tendremos también una matriz con los principales parámetros y estadísticos, pero en las 2 primeras filas obtendremos cada uno de los parámetros del modelo, los k-1 parámetros relacionados a cada una de las variables explicativas más el intercepto del modelo, en este caso alfa.
y en la segunda fila obtendremos cada uno de los errores estándar de estos parámetros. Para el caso de las tres siguientes filas, los estadísticos son iguales que en el caso univariado. R cuadrado, error estándar, F, grados de libertad y sumas de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados de los errores. Finalmente, esta función requiere como argumentos los rangos de las variables explicada y explicativas, es decir, y y los x, así como elegir si queremos estimar el modelo con o sin intercepto. Si queremos que estime el intercepto alfa, elegimos la opción verdadero. Y en el último argumento especificaremos si queremos obtener todos los parámetros y estadísticos de la matriz o solo queremos obtener los parámetros, es decir, alfa y beta, donde beta sub i toma valores desde 2 hasta k, es decir, en total tenemos k parámetros. Ahora, para aplicar esta función pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos observar, nuevamente tenemos los valores de tasa de interés e inflación con los que hemos estado trabajando. Pero en este caso queremos estimar un modelo en el que la relación es exponencial, para lo cual aplicaremos la transformación lineal y obtendremos ahora un modelo lineal en parámetros. Lo que podemos hacer primero es seleccionar ambas variables y realizar un gráfico de dispersión. Podemos ver que el gráfico de dispersión nos muestra que la relación no es específicamente exponencial, aparentemente es más lineal. Sin embargo, de todas maneras vamos a estimar el modelo para mostrar cómo es que se aplica esta función. Entonces lo que haremos es, como nuestro modelo es univariado, seleccionaremos 5 filas y 2 columnas, que es donde vamos a obtener nuestros resultados. Y para ello llamamos ahora a la función estimación.logarítmica y digitamos los argumentos, empezando por y, que es la tasa de interés, luego x, que en este caso es la inflación, luego en constante elegimos verdadero para que nos calcule el intercepto y en estadística elegimos nuevamente verdadero para que nos devuelva los parámetros y los estadísticos que buscamos obtener. Luego presionamos Ctrl Shift y manteniendo esos dos botones presionados tecleamos Enter y así obtenemos los resultados para esta función. Podemos ver que el parámetro alfa toma el valor de 1.36, beta es 1.26, el error estándar de alfa es 0.07 y el error estándar de beta es 0.02. El R cuadrado del modelo es 26%. Y al inicio de este ejemplo observamos que la relación no era específicamente exponencial, por lo cual nuestro R cuadrado es solo 26%. El valor F para la prueba de significancia del modelo es 233.48. Tenemos 658 grados de libertad debido a que se han estimado dos parámetros, alfa y beta. Y como tenemos 660 datos menos 2 nos da 658. La suma de los cuadrados de la regresión es 293.53 y la suma de los cuadrados de los errores es 827.23. A continuación podemos realizar algunas comprobaciones de nuestro modelo. Como tenemos un modelo univariado, podemos utilizar la función pendiente o la función intersección.eje para calcular los parámetros en este modelo que estoy seleccionando, que es ya la transformación lineal del modelo exponencial. Como vemos, la variable y en esa transformación ahora es el logaritmo de la tasa de interés y la variable x continúa siendo la inflación. Entonces primero tenemos que transformar la variable tasa de interés para obtener el logaritmo de la tasa de interés. Entonces hallaremos el logaritmo. Podemos trabajar con un logaritmo en una base específica o trabajar directamente con el logaritmo neperiano. Entonces en este caso vamos a trabajar con el logaritmo neperiano. Para transformar cada uno de los valores de la tasa de interés, llamaremos a la función ln y seleccionaremos el número que deseamos convertir a logaritmo. Luego arrastramos la fórmula para los demás casos. Y vemos que ya tenemos todos los valores de la tasa de interés ahora expresados en logaritmo neperiano. Y lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la, en este caso, intersección. Vamos a calcular alfa. Seleccionamos alfa y vamos a calcular este valor de alfa. Para ello tenemos que llamar a la función intersección.eje, pero tenemos que tener en cuenta que cuando hallemos este valor, en realidad estamos calculando el parámetro de intersección de este modelo,
Y en este modelo el parámetro de intersección es logaritmo de alfa. Entonces en realidad aquí estaremos calculando el logaritmo neperiano de alfa, porque estamos trabajando con logaritmos neperianos, la tasa de interés. Y en general todo el modelo está trabajado con logaritmos neperianos. Aquí la tasa de interés está afectada por un logaritmo, pero hemos decidido tomar neperiano, entonces los parámetros también serán neperianos. Entonces con la función intersección punto eje estamos calculando el parámetro de intersección en este modelo, que en este caso es logaritmo de alfa. Por lo tanto, llamamos a la función intersección punto eje, seleccionamos los valores de la tasa de interés, pero que en este caso no es la tasa de interés, sino el logaritmo neperiano de la tasa de interés, porque estamos trabajando con este modelo. Y como segundo argumento elegimos los valores de x, y en este modelo la tasa de inflación no está afectada por el logaritmo, entonces solo seleccionamos los valores de la inflación. Y obtenemos como resultado el número 0.3072. Ahora, esto es el logaritmo neperiano de alfa, pero en nuestra matriz de resultados de la función estimación.logarítmica obtuvimos que el valor de alfa es 1.36. Por lo tanto, tenemos que aquí hallar recién alfa. Y como tenemos ya el valor del logaritmo neperiano de alfa, para hallar alfa utilizaremos la función exponencial. Función exp, por la propiedad del logaritmo neperiano y la exponencial. Entonces elegimos como argumento el número que hemos hallado, 0.3072, y obtenemos como resultado el número 1.3596, que es exactamente el mismo que obtuvimos cuando utilizamos la función estimación.logarítmica. Y de esa forma es como se aplica esta función. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función pronóstico.lineal, que nos permitirá pronosticar un valor futuro para la variable explicada y, tomando en consideración el modelo de regresión lineal univariado. Como sabemos, en nuestro modelo contamos con n observaciones, es decir, la variable y la variable x toman valores para i desde 1 hasta n, y para estimar un siguiente valor, es decir, y sub n más 1, necesitamos el valor de x sub n más 1. Esta función requiere como argumentos el valor de x sub n más 1, a partir del cual realizaremos el pronóstico, así como también los valores de la variable explicada y de la variable explicativa. Para aplicar esta función pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, tenemos nuevamente nuestros valores de las variables producción y desempleo, con las que estuvimos trabajando al inicio de esta sesión. Cuando estudiamos la función pendiente, realizamos la estimación del modelo en el cual explicamos a la variable producción utilizando a la variable desempleo, y obtuvimos que la pendiente era 1.9737, y con la función intersección.eje obtuvimos que el intercepto era menos 0.5783. Ahora que vamos a trabajar la función pronóstico.lineal, utilizaremos esos dos parámetros estimados. Sabemos que el desempleo para enero del 2015 es 2.4. Este es el valor de x sub n más 1 y iba desde 1 hasta 660. Tenemos 660 datos hasta diciembre del 2014. Vamos a realizar aquí el conteo y vemos que efectivamente contamos con 660 datos hasta diciembre del 2014, por lo que enero del 2015 es el valor número 661, que en este caso sería el valor de n más 1, donde n es 660. Y tenemos que el desempleo para enero del 2015 es 2.4. Como sabemos, nuestras variables están expresadas en tasas de crecimiento o tasas de variación de un año respecto al otro. Por lo tanto, ya tenemos ahora el desempleo para enero del 2015 y con este dato queremos estimar la variación en la producción para el año 2015 en el mes de enero. Entonces, para este pronóstico utilizamos la función pronóstico.lineal y digitamos los argumentos. X es el valor de la variable explicativa en el periodo n más 1, en este caso 2.4. Los valores de Y son los valores de la producción y los valores de X son los valores del desempleo.
Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 4.1587. 4.2 si lo expresamos de la misma forma como estamos expresando demás valores para la tasa de desempleo. Ahora podemos comprobar este resultado utilizando la ecuación, la cual vamos a aplicarla manualmente. Entonces tendríamos que para estimar la producción en el año 2015 en el mes de enero, tenemos que utilizar beta 1 estimado más beta 2 estimado por el valor del desempleo en ese periodo, que es 2.4. Y obtenemos como resultado exactamente el mismo número que obtuvimos anteriormente, 4.2. Y de esa forma es como aplicamos esta función. Y ahora pasaremos a estudiar nuestra última función econométrica. La siguiente función que estudiaremos es la función crecimiento, que nos permitirá calcular pronósticos para la variable explicada y a partir de un modelo de regresión exponencial univariado o multivariado. Al igual que con la función pronóstico punto lineal, para la función crecimiento también necesitamos el valor de la variable o las variables explicativas x para los periodos posteriores a n, es decir, n más 1, n más 2 y así sucesivamente. La diferencia con la función pronóstico punto lineal es que esta nos permitía calcular el pronóstico para el periodo siguiente al periodo n, es decir, para n más 1. Sin embargo, la función crecimiento nos permite realizar este cálculo no solo para el siguiente periodo a n, sino para los demás también. Es por ello que en los argumentos la función crecimiento requiere el rango de la variable explicada y, el rango de la variable explicativa x y una matriz en la que se especifique los nuevos valores de la variable x para los periodos posteriores a n, así como finalmente nos pide especificar si el modelo exponencial será estimado con o sin intercepto. Para aplicar esta función pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, tenemos nuevamente el modelo en el que explicamos a la tasa de interés a partir de la inflación, un modelo de regresión lineal univariado con forma exponencial, la cual mediante una transformación lineal se expresa como un modelo de regresión lineal en parámetros. Cuando estudiamos la función stim.log, trabajamos con este modelo y obtuvimos que los valores de alfa y beta eran 1.36 y 1.26 respectivamente. Ahora en nuestra función crecimiento utilizaremos esos dos valores. Sabemos que la tasa de inflación para el periodo 2015-1, este es el periodo n más 1, es 2.4 y queremos calcular cuánto va a ser la tasa de interés para el periodo de enero del 2015. Y para ello utilizamos la función crecimiento. El primer argumento son los valores de la tasa de interés. El segundo argumento son los valores de la tasa de inflación, que es la variable explicativa. Solo seleccionamos hasta el periodo n. Luego nos dice que seleccionemos la nueva matriz de valores de x. En este primer ejemplo tendremos solo un nuevo valor para x, es decir, el valor de la inflación para el periodo de enero de 2015. Y en constante elegimos verdadero para que estime el modelo con intercepto. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 2.4. Ahora este mismo resultado lo podemos comprobar manualmente. Y para ello tenemos que especificar el modelo. Primero sería alfa, que es 1.36, y lo multiplicamos por beta elevado al valor de la inflación en el periodo de enero de 2015. Para ello utilizamos la función potencia. El número será beta, en este caso 1.26, y la potencia a la que elevaremos beta es el nuevo valor de la inflación para este nuevo periodo, es decir 2.4. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 2.4, que es el mismo valor que obtuvimos al utilizar la función crecimiento. Ahora realizaremos otro ejemplo, pero ya no teniendo solo un valor nuevo para la tasa de inflación, sino una matriz de nuevos valores. Tenemos aquí en esta tabla los valores para enero, febrero, marzo y abril de 2015, los cuales serían n más 1, n más 2, n más 3 y n más 4 respectivamente. Y queremos calcular cuánto será la tasa de interés para esos periodos a partir de nuestro modelo de regresión. Entonces seleccionamos esos 4 valores o seleccionamos las 4 celdas donde aparecerán nuestros resultados y llamamos a la función crecimiento. Digitamos los argumentos, los valores de la tasa de interés, luego los valores de la tasa de inflación, solo los valores hasta el periodo n.
luego los nuevos valores de la variable inflación, que en este caso son los que tenemos en nuestra tabla. Esos 4 valores conforman la nueva matriz X. Y en constante elegimos verdadero para que estime el parámetro alfa. Una vez que cerramos paréntesis, presionamos Ctrl Shift y manteniendo esos 2 botones presionados, tecleamos Enter y obtenemos los resultados. Y en este caso los resultados serán 2.4, 2.3, 2.6 y 2.7 respectivamente. Así es como se aplica la función crecimiento. Y con esto hemos concluido nuestro estudio de las funciones econométricas. Quiero invitarlos a revisar y realizar nuevamente los ejercicios que hemos resuelto a lo largo de esta sesión, así como resolver también los ejercicios aplicativos. Les deseo mucha suerte en sus estudios y nos encontramos en la siguiente etapa de nuestra sesión de herramientas econométricas, donde iniciaremos el estudio del complemento de análisis de datos aplicado a cálculos econométricos. Hasta luego.